Bienvenidos sean a esta unidad número 3 de la materia Formulación y Gestión de Políticas Públicas. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Básicamente dos aspectos que se refieren a la evaluación y al análisis de las políticas públicas. En un primer momento diremos que, de acuerdo al autor que vamos a utilizar como referencia en las lecturas de la unidad, vamos a considerar que la evaluación es previa al análisis. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la evaluación suministra información base necesaria para la segunda parte. Esto es interesante porque generalmente se confunden estos dos elementos o nosotros ya tenemos alguna idea respecto de lo que es la evaluación o respecto de lo que es el análisis. Pero para los objetivos de este curso estaremos considerando que la evaluación es de tipo descriptivo, mientras que el análisis va enfocado a demostrar qué fue lo que sucedió y se incluye necesariamente una visión retrospectiva. Muy bien, de esta manera estaremos considerando que la evaluación es la actividad de comparar un determinado proceso o unos específicos resultados con propósitos u objetivos previamente establecidos o planteados. Evaluar significa, por consiguiente, confrontar la validez de un determinado proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros definimos una serie de elementos que echaron a andar una política pública y con base en eso, nosotros comprobamos sus propósitos y sus objetivos. Teníamos una serie de indicadores con los cuales se iba a echar a andar esa política pública y la evaluación consiste simple y sencillamente en atender si fueron o no cumplidos. Podríamos decirlo de una manera coloquial que en este sentido la evaluación es como cuando somos calificados en la escuela. Simple y sencillamente lo que se busca es, había una necesidad de una materia, habían unos criterios en esa materia y esos criterios nos llevan a determinar qué tanto se han cumplido o no. El análisis es diferente porque entonces el análisis implicaría el saber en ese mismo símil por qué sacamos 8, por qué sacamos 7 o por qué sacamos 10. ¿Sí? Ese sería, con base en esto, el análisis. Muy bien. De esta manera, nosotros observamos que hay una complejidad enorme alrededor de las políticas públicas. Observen, por favor, esto. Todo proceso implica la manera en cómo se tomó una decisión, qué fue lo que influyó. Evidentemente hay que tener en cuenta los actores involucrados, el contenido propiamente de lo que se hizo, en qué contexto se realizó y, por supuesto, los efectos. Si bien es cierto, ya determinamos de una manera descriptiva qué es lo que ha sucedido, ahora toca, por otro lado, entender qué sucedió, por qué, cuáles son los elementos que confluyeron, qué elementos tuvieron mayor peso, cuáles son los mejores resultados y por qué, cuáles son los peores resultados y por qué. Muy bien. En este momento nosotros podríamos considerar que, regresando al ámbito de la evaluación, que implica básicamente dos cosas la evaluación, o son insumos para dos elementos. Número uno tiene que ver con el proceso de la toma de decisiones. ¿Sí? De esta manera se contribuye a reestructurar un problema, la formulación de nuevas políticas, ¿sí? Básicamente, la evaluación nos permite una mejor forma de toma de decisiones en cuanto a la planificación de programas y a la asignación de presupuestos. ¿Qué sucede?
Nosotros, observemos la imagen, tenemos una política pública a través de un problema que fue atendido, y entonces nosotros llegamos a un proceso en el cual se echa a andar esta política pública y estamos ante la evaluación. La evaluación nos va a permitir regresar a ese problema ya con una retroalimentación e iniciar este ciclo. Es común que estos ciclos se repitan varias veces, sobre todo cuando la política pública es indispensable. Pensemos, por ejemplo, en el combate a la pobreza. En el combate a la pobreza se han intentado diversos medios, diversas maneras de atender. Inclusive hay programas con muchísima antigüedad, ¿no? Por ejemplo, la Cruzada contra el Hambre me parece que tiene sus antecedentes desde el momento en el que, o quizá un poco más allá, pero por lo menos desde CONASUPO, Liconza, Fidelist, Solidaridad, Progresa, Prospera, ¿sí? Muy bien. Y entonces, estos ciclos, decía, pueden darse muchas veces. La otra cosa que interesa conocer de la evaluación es el aprendizaje organizacional. La evaluación suministra retroalimentación al personal que implementa el programa. Aquí tendría que hacer un paréntesis y decir que esto está, desde mi punto de vista, íntimamente ligado al servicio civil de carrera o al servicio profesional de carrera. Hay algunas instancias, sobre todo en el gobierno federal, que tienen este servicio, y es muy importante porque la continuidad del personal permite esta retroalimentación. Si hay una rotación muy alta de personal, pues evidentemente el aprendizaje se va a ir perdiendo de manera cíclica. Entonces, uno observa cómo es que se está brindando información que es valiosa por cómo están respondiendo los beneficiarios, qué variables externas están incidiendo, y todo eso se está aprendiendo. No solamente eso, sino que también la evaluación sirve como mecanismo de rendición de cuentas. Esto es, si tal gobierno se comprometió a X cantidad de tareas, que pueden ser múltiples, la evaluación nos dice si se cumplió o no ese objetivo, ¿no? En el mismo sentido, nosotros estamos observando que la evaluación también permite registrar la historia de las políticas públicas para que otros puedan finalmente atender este proceso desde una retrospectiva, analizarlo con profundidad. Como se puede observar, la evaluación es valiosa, siendo un paso previo al análisis, siendo un momento básicamente descriptivo. ¿Bajo qué criterios se evalúan las políticas públicas? Básicamente bajo la efectividad en el logro del valor final. El punto aquí básicamente es este: ¿se logró o no se logró el objetivo que se buscaba? El segundo punto es la eficiencia en alcanzar ese logro, esto es, ¿cuánto nos costó alcanzar ese logro? Si hay un momento en el que alguien dice, sí se logró, pero costó el doble de lo que se tenía presupuestado, sí se logró, pero costó la mitad o costó lo que se tenía presupuestado, ¿eso qué significa? Evidentemente la eficiencia. Luego tenemos la adecuación del objetivo logrado para la solución del problema, porque esta es la otra parte. Cuando se echa a andar una política pública, se está pensando en resolver un problema. A ver, veamos. ¿Es posible que cumpliéndose los objetivos no se haya solucionado el problema? Tal vez. A lo mejor nosotros lo que percibíamos era un problema de pobreza, queríamos disminuirlo, y lo queríamos disminuir a partir de una serie de entrega de subsidios o recursos específicos. Y a pesar de haber cumplido con la entrega de esos subsidios o apoyos, no disminuyó el índice de pobreza. Entonces, habría que ver si
hay una adecuación entre el objetivo logrado y la solución al problema que se tiene pendiente. Luego se tendría que ver la equidad en la distribución de los beneficios. Es importante que al echar a andar una política pública se tenga una población definida que va a ser la beneficiada. Y por supuesto que esta población beneficiada vea los resultados de manera homogénea, ¿sí? Y no que haya una desigualdad importante por la razón que sea en cuanto a los beneficios obtenidos. Y finalmente, ¿cuáles fueron los costos y la satisfacción de los usuarios? Esta es una perspectiva un poco más del ámbito de la administración privada, pero también me parece valioso. ¿Por qué? Porque implica que finalmente una política pública va dirigido a un público. Dirían en la administración privada, va dirigida a un cliente, en este caso es un usuario, es un ciudadano. Y lo que habría que saber es qué tan adecuado fue para este cliente, para este ciudadano, para este público, la política pública que se implementó. Porque podría darse el caso en que la evaluación que se hace es maravillosa desde el punto de vista de quien la diseñó, quien la echó a andar, quien la evaluó, pero el usuario no está pensando lo mismo. Muy bien. Vayamos entonces a la idea de que a su vez toda política pública puede evaluarse por lo menos en términos de 6 formas. Los medios. Si los medios que se tuvieron fueron los adecuados. Los resultados. Si los resultados se obtuvieron. La eficiencia. Si se logró hacer estos resultados con un uso adecuado de recursos. El impacto. ¿Hasta dónde llegaron los resultados de esta política pública? La satisfacción de los usuarios y finalmente algo que me parece novedoso, que es la evaluación participativa. ¿Qué significa esto? Significa cómo se le hace para que la evaluación no sea una evaluación de especialistas. A veces se contrata evaluadores profesionales y eso es correcto, pero la evaluación debe incluir a estos evaluadores profesionales, a evaluadores independientes, a gente del gobierno y por supuesto a los usuarios. Muy bien. Veamos que debe tenerse en cuenta propiamente, y esto nos va a servir para el análisis, que toda política pública involucra 3 sistemas: el político, el administrativo y el social. ¿Por qué social? Porque de alguna manera una política pública es la respuesta del Estado-gobierno a problemas o necesidades de la sociedad. ¿Por qué lo político? Porque fundamentalmente es ahí donde se toman las decisiones. Las decisiones no son decisiones técnicas, sino que tienen que ver con una agenda impulsada por sectores específicos. Por favor, observen la imagen que está en el lado derecho, en donde, si bien es cierto hay un Estado, gobierno que implementa políticas públicas, se puede observar cómo hay una línea en donde hay actores y una línea punteada en donde hay otros actores con menor capacidad de incidencia. Entonces, lo que nosotros estamos observando es que la decisión es evidentemente política. Y finalmente tenemos un sistema administrativo, porque en la administración es en donde se va a ejecutar, ¿sí? Y finalmente es el que recibe los beneficios y los perjuicios de la acción del Estado-gobierno que implica la política pública. ¿Qué características debe tener el análisis de las políticas públicas? Bueno, básicamente es que debe ser considerado como un todo. Esto es muy importante porque tengan en cuenta que aquí es en donde está la actividad de la semana. Debe ser considerada la política pública en su conjunto y no solamente una parte de ella. Por otro lado, se debe tener una ambición explicativa.
Si ya habíamos dicho que la evaluación es algo eminentemente descriptivo, esto es, se habían presupuestado 300 y se consiguieron 310, este es el momento, o 290 o 200, lo que haya sido, este es el momento en el que se explica por qué se llegó a la meta, por qué se rebasó. Si nos quedáramos con la evaluación y hubiéramos presupuestado 300 y obtenemos 310 de lo que sea, diríamos, fue un éxito, es una maravilla, qué bueno, pero a lo mejor el análisis nos dice, oye, es que la meta de 300 fue inadecuada, la meta mínima debió haber sido 500, y entonces 310 ya no se ve tan adecuado. La tercera característica es que el análisis debe ser diacrónico, esto significa histórico. ¿Sí? Una política pública no puede ser analizada solamente en el momento de la evaluación como si fuera una fotografía, sino más bien se tienen que atender a criterios históricos en donde se vea cómo ha evolucionado el problema y la atención que se han dado a ese problema. En el siguiente punto tendría que ver con el análisis integral de las políticas públicas. ¿Qué significa esto? Generalmente, y lo hicimos de manera previa para efecto de entender el análisis, dijimos que había un ámbito político, administrativo y social. Esto es cierto para el análisis, pero no pueden considerarse como cajones aislados de un mueble, sino más bien se tratan de elementos que van entrelazados. Si bien es cierto, de manera analítica se pueden observar estos tres campos, en algún momento del análisis de la política pública se deben interactuar estos tres elementos y que nos permitan una visión más cercana a un análisis adecuado. Y finalmente tenemos que considerar que el Estado-Gobierno es una organización social compleja. No puede ser de otra forma. Evidentemente, cuando nosotros hablamos del Estado-Gobierno no estamos hablando de un monolito, así una piedra completamente unida, definida, en donde todo tiene un solo sentido y una razón de ser. Por supuesto que no. El gobierno también tiene niveles, tiene dependencias, tiene áreas, tiene actores, tiene intereses, existen los celos al interior de una propia área. Entonces, esto habrá que considerarlo, o sea, no hablar del Estado en sentido abstracto como si fuera el que solamente está buscando el bien de la sociedad o como solamente quien está implementando una política pública con toda la coherencia posible, porque evidentemente nuestro análisis estaría siendo falto de un entendimiento adecuado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las herramientas básicas para el análisis de una política pública? Debemos tener muy en cuenta que podría haber una parcialidad del diagnóstico unipersonal. Si bien es cierto, quien realiza el análisis tiene una posición y unos intereses, también es cierto que se debe buscar que el diagnóstico de este análisis sea realizado por diferentes espacios. La otra es, debe entenderse muy bien cuál es el asunto o la cuestión, ¿no? No se puede hacer un análisis de algo que apenas si se conoce. Después, ¿cómo surgió este tema? ¿Cuál fue la toma de posición de parte del gobierno? ¿Cuáles son los flujos a favor y en contra que ha generado la política pública? La toma de posición por parte de otros actores, la agenda gubernamental, qué papel lleva y cómo se dio este proceso para generar la agenda. Muy bien, de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de este proceso que implica el análisis, ¿sí?, que tiene su paso previo en la evaluación. Habrá que tomarlos como entes separados, pero al mismo tiempo habrá que decir que obviamente los separamos para fines analíticos, pero obviamente la relación es total. Muy bien, pues muchísimas gracias por atender a esta unidad número 3.